Buenas tardes, no sé si me oís bien. Perfecto. Pues nada, lo primero, como este congreso suele ser, por lo que ya vimos el año pasado, maratoniano, no voy a entretener mucho en las presentaciones y voy a ir al grano, ¿no? Daros las gracias a todos vosotros por venir, a la organización, por invitarme para hablar de este tema que es uno de mis favoritos, esto no es un secreto. Y sin más, pues vamos a comenzar, si os parece. Quería hacer primero una pequeña confesión, que además en el libro que acabo de publicar ahora con Planeta, que es sobre casas encantadas, en el prólogo describo una cosa que me pasó a mí, una cosa que había no olvidado, porque estas cosas no se olvidan, pero sí que la había minimizado, y con el tiempo, cuando me metí a fondo con el libro, me di cuenta de que me había influido bastante más de lo que yo pensaba. Yo tuve una experiencia, mi primer contacto con el fenómeno de las casas encantadas, que nos ocupa, sucedió cuando tendría yo unos 8 o 10 años. No puedo precisar el año, no puedo precisar el pueblo asturiano donde ocurrió. Yo era una niña en aquel tiempo. El que se podría acordar de esto es mi padre, que tiene una memoria estupenda, pero ya no está aquí, entonces pues es difícil preguntarle algo sobre esto, ¿no? El caso es que nosotros realizamos un viaje, mis hermanas, yo tengo 3 hermanas, mi madre y mi padre, y viajábamos en aquella época, pues era un Citroën ZX, lo que tenía mi padre, y viajamos a Asturias, realizamos pues un recorrido por Asturias, y un día, más bien ya de noche, como suele suceder estas cosas, algo pasó, y es que la gasolina se extinguió. Me extraña muchísimo, luego pensándolo con el tiempo, ¿no? que esto le ocurriera a mi padre, porque era una persona súper previsora, muy práctico, y me parece raro que no se diera cuenta de que la aguja se había casi llegado a cero. Pero el caso es que no se dio cuenta, o bien falló o algo así. Yo nunca llegué a preguntarle sobre esto en concreto. Lo cierto es, bueno, pues nos quedamos ahí tirados en mitad de la nada, como ocurría hace antaño, ¿no? Que no es como ahora, que pues había gasolineras 24 horas abiertas, que dabas una patada y salen 3 gasolineras. Ahí no, habían unas gasolineras que eran muy poquitas, y además cerraban todas religiosamente por la noche. Ahí no había, si te quedabas ahí tirado, no había otra opción. Entonces lo que hizo mi padre fue andar hasta, por suerte, se quedó en medio de 2 pueblos, entre 2 pueblos, más cercano a un pueblo que a otro, ¿no? Y fue andando hasta el pueblo para descubrir que no había gasolinera. Y bueno, pues lo que hizo fue hablar con unos lugareños de allí que regentaban un bar. Yo me acuerdo de todo esto bastante bien, lo que os estoy comentando. Lo que no, de las cosas que no me acuerdo, pues os lo diré también. El caso es que él llegó con estas personas, nos trajeron se llevaron un coche y nos condujeron al pueblo, y la verdad que fueron súper amables, porque estas cosas hoy en día no pasan, ¿no? Pero ellos tenían una casa que no era en la que ellos vivían, sino que era una casa apartada, muy grande, de estas de pueblo, con varias plantas, que estaban reformando, porque su intención era trasladarse a vivir allí, pero no vivían en ese momento. Sí estaban reformándolo. Un primer elemento a tener en cuenta en esto de las casas encantadas es que no sabemos por qué extraña razón muchos de los fenómenos se disparan a raíz de una reforma, de una obra, de una remodelación en un edificio, en una casa, etc. Un primer elemento que, bueno, pues nos quedamos así pensando entre pasar la noche en el coche o pasarla allí, y ellos pues nos cedieron la llave, nos llevaron a la casa, nos dieron de cenar, o sea, de todo en el bar, un bocadillo, y nos dejaron allí. Entonces nos dijeron que la planta baja pues estaba, si mal no recuerdo, la cocina y pues el salón, etcétera, y en la planta segunda estaban dormitorios. En la tercera estaba cerrada, allí no subimos para nada, y estaba cerrada, vamos, que no había nadie. Bueno, el caso es que pues ya serían bastante pasada la medianoche, después con todo este jaleo. Y bueno, pues nos repartimos en diferentes habitaciones. A mí me tocó con una hermana mía, que además está hoy aquí, con lo cual ya puede dar fe de lo que estoy diciendo, aunque dice que no se acuerda mucho, que también es un mecanismo de defensa ante estas cosas. El caso es que nos apagaron la luz y ahí nos quedamos. Y hacía bastante frío, pero por estas circunstancias que te encuentras con la luz sin luz, allá en un sitio extraño para ti,
y no te puedes dormir y no sabes por qué. Yo tampoco me acuerdo muy bien de lo que pensaba en esos momentos, ni qué es lo que pude yo pensar, porque es que hace mucho tiempo de esto, pero sí puedo deciros que no dormía. Y en un momento determinado de la noche, poco después de habernos acostado, empezaron a escucharse unos pasos en el piso superior, unos pasos tímidos al principio, luego ya no tan tímidos, que recorrían las estancias. Yo al principio pensé que no podía ser, porque claro, aquello estaba cerrado y no vivía nadie. No, la lógica aplastante te hace pensar, aun siendo una niña, que esos pasos no proceden del piso superior, sino que proceden de la planta donde estás. Pues no, por si hubiera alguna duda, empezaron, además de los pasos, a escucharse el clásico ruido que llamo yo de arrastre de muebles, que tantas veces luego escuché de boca de los testigos, que decían que se escuchaba pues como si alguien moviera o arrastrara muebles a altas horas de la madrugada cuando en el lugar no hay nadie. Pues esto fue lo que oímos, y de hecho lo estuvimos comentando mi hermana y yo, es decir, que no fue una alucinación ni nada de eso. Esto transcurrió buena parte de la madrugada y casi con las claridades del día aquello cesó. Muy pronto mi padre nos levantó para que nos fuéramos de allí y comentamos entre nosotros lo que había pasado. Mi padre le restó importancia porque era pues muy escéptico. Tenía el problema era la gasolina para él, vaya. Entonces directamente pues fue a solucionarlo, le llevaron a una gasolinera, cogió un bidón, etcétera, lo que se hacía antes, y devolvimos las llaves, una llave de estas grandes de hierro, me acuerdo perfectamente, y tampoco les dijimos nada a ellos de lo que había pasado. Y marchamos de ese lugar en fin, como una anécdota más, que sin embargo curiosamente es la única anécdota que recuerdo de ese viaje. Es decir, de ese viaje yo no tengo ningún recuerdo, no puedo deciros si estuve en un sitio, estuve en otro, pues no me acuerdo. Pero sí que me acuerdo perfectamente de eso y es algo que quedó bastante grabado, aunque con el tiempo, como digo, se fue diluyendo, ¿no? Sin embargo, más adelante, a finales de la década de 1980, yo empecé a interesarme por estos temas a partir de entonces, mucho antes. De hecho, tengo un primer cuento, una narración que es sobre el Kraken, es el famoso calamar gigante, y ese cuento está datado cuando tenía 5 años, o sea que interés había ya desde muy niña. Pero posiblemente aquello influyó bastante en mí, esta experiencia que os he contado. Y a partir de finales de la década de los 80, empecé de manera más o menos profesional a dirigirme a lugares donde presuntamente sucedían cosas extrañas, fenómenos extraños. A veces pues se confunde el término casa encantada con poltergeist, la gente los toma como sinónimos. La culpa de esto, en parte yo creo que la tienen películas como Poltergeist, ¿no? Porque Poltergeist, pese al título, no habla de un poltergeist, habla de una casa encantada. Imagino que les parecería más comercial poner ese título. Bueno, el caso es que yo voy a comentaros las diferencias principales que hay entre la casa encantada y el poltergeist, para que sepamos definir bien el fenómeno que estamos hablando. Lo que he contado anteriormente, lo que nos sucedió allí en Asturias, podría englobarse, por ejemplo, dentro de la casa encantada, aunque desconozco la historia de la casa. Pero claro, yo creo que eso no venía con nosotros, es decir, que estaba ahí en la casa y ahí se quedó, fuera lo que fuese. La casa encantada, esa es las primeras diferencias, ¿no? La casa encantada se asocia a un lugar que no tiene por qué ser una casa, puede ser un centro de trabajo, un emplazamiento en general, vamos a decirlo así, un emplazamiento que puede ser artificial o natural, en caso de que que va de cuevas o sitios donde han pasado también cosas, ¿no? El poltergeist, en cambio, se suele asociar a una persona. Luego ya, cuando hablemos de las posibles teorías, tengo ya una cierta duda con este tema también. Pero bueno, en principio, para no liarnos, lo asociamos a una persona que es la que, sin ella tener conocimiento, por lo menos conocimiento directo, se convierte en sospechoso involuntario porque todo gira en torno a esa persona. Es decir, los fenómenos, las cosas que suceden raras, solamente acontecen cuando está ella presente, y si esa persona se va, en ese lugar ya no ocurre nada, pero el fenómeno la acompaña.
Luego la casa encantada puede durar mucho tiempo, es decir, porque hablamos de un lugar donde ha ocurrido presuntamente algo que suscita que el fenómeno se active. En cambio, en el poltergeist, al ser una persona, se supone que es una persona que está sometida a unas condiciones estresantes. Estresante es un término muy general, luego hablaremos un poco de esto, ¿no? Pero unas condiciones especiales, vamos a decir así, que es lo que hace que se active el fenómeno. Por tanto, la casa encantada pues, puede durar pues, muchos años, el poltergeist, mientras que esa perturbación que tiene la persona está presente en su vida, se manifiesta, y una vez que esa persona arregla esa circunstancia, ese problema que tiene, desaparece. Suelen ser muchísimo más cortos en el tiempo el poltergeist. De hecho, a veces hay casos en los que te encuentras con un poltergeist y cuando quieres ir a ver qué pasa ya no sucede nada. Como decimos, la casa encantada persiste en el lugar porque esa persona es allí donde sucede y da igual quién more allí, y en cambio el poltergeist persigue a la persona. La persona, conozco algunos casos de gente que le ha ocurrido que se ha ido de la casa pensando que, oye, es que en esta casa pasan cosas raras, y luego después de mudarse se encuentra con que en el nuevo emplazamiento también. Claro, no es el emplazamiento, es la persona la que atrae ese tipo de fenomenología. Y la casa encantada suele ser menos virulenta y más sibilina, porque suele ser como de... las cosas que pasan no son muy escandalosas, ¿no? O sea, hay veces que sucede algo que te deja la duda y que hace pensar que allí, bueno, puede ocurrir algo, pero como es algo tan light, vamos a decirlo así, pues se puede buscar una explicación. Es decir, bueno, pues lo que he oído, bueno, pues debe ser mejor que me lo he imaginado, o debe ser un vecino, o debe ser un roedor, o un ave, o miles de cosas para no darle esa importancia. En cambio, el poltergeist es tan virulento y suele ser tan escandaloso y tan violento que no hay forma de obviarlo. Es decir, la gente se suele asustar muchísimo más porque él lo vive en unas propias carnes de una manera muy violenta. Y básicamente estas serían las diferencias entre ambos fenómenos. Pero los fenómenos, o sea, lo que son las manifestaciones de estos fenómenos, son las mismas. Es decir, lo que la persona vive, lo que aprecia, es lo mismo, solamente que presuntamente su origen es diferente. ¿Y cuáles son las manifestaciones asociadas al fenómeno? Pues tenemos, por ejemplo, los llamados raps o mimofonías. Los raps suelen ser fenómenos, o sea, que se manifiestan, casi siempre suelen ser golpes y casi siempre en series de 3, aunque no siempre. Yo últimamente he encontrado algunos raps que son sueltos en grupos de 2 o de 1 y suelen ser el típico golpe, como si alguien llama a una puerta. Y las mimofonías es un paso más, es decir, es la audición. Por ejemplo, una mimofonía sería lo que escuchamos en esa noche en la casa asturiana. Escuchamos el movimiento de pasos, o sea, alguien que se paseaba por el piso superior cuando sabemos positivamente que no hay nadie. Entonces, es una imitación de un sonido, que puede ser pasos, pero también puede ser música, puede ser, por ejemplo, un ruido de cadenas, como si alguien arrastrara unas cadenas, hipotéticamente que estuvieran allí, un sonido de un piano, etc. Luego están los olores extraños que se apoderan de un lugar en un momento determinado y que nadie sabe por qué. Por olores extraños, no es que sean siempre malos, ¿vale? Pero sí hay un componente de olores desagradables y otra parte que está asociada a olores agradables, pero que no encajan en el lugar en ese momento. Por ejemplo, el olor de repente huele a rosas y no se sabe por qué. Es también un fenómeno que se asocia mucho, por ejemplo, a las presuntas apariciones marianas, donde se producen este tipo de olores agradables, por así decir. Eso también se llama osmogénesis, ¿no? Está el contacto físico, esto es un paso más, y esto cuando sucede, pues ya la persona, claro, se asusta mucho, ¿no? Porque es alguien, notas que alguien te toca, que te sopla en la nuca, que incluso te pone una zancadilla para que te caigas por una escalera, cosas de estas, ¿no? El movimiento de objetos, lo que hablábamos antes, desplazamiento de objetos, pues de manera violenta, o de repente pues vas notando que un arcón que tenías en un sitio se ha desplazado poco a poco
y pasado un cierto tiempo compruebas que la posición original donde estaba, pues que es que se ha movido, aunque sea poco. También tenemos las teleplastias, que serían manifestaciones relacionadas pues con la formación de figuras en superficies, que también, claro, luego está la pareidolia, que es otra cosa. El caso es que forman caras, forman rostros, figuras perfectamente distinguibles. Y la diferencia con la pareidolia es que en la pareidolia, cuando te acercas a esa cara, a esa teleplastia, a esa manifestación que estás viendo, observas que se produce por un efecto visual, por una formación natural. La teleplastia no tendría esa formación, sería algo adscrito a la superficie, ¿no? Luego están los aportes, que son la aparición de objetos que no cuadran con el lugar, monedas antiguas, cuchillos, ese tipo de cosas. Hoy he traído uno, por cierto, a un riesgo de que no me dejaran entrar por la puerta, que Laura me echara a patadas, pero he querido traerlo para que lo veáis. Y luego está también los fenómenos de combustión espontánea, que posiblemente habréis oído hablar de la combustión espontánea humana, es decir, personas que de repente empiezan a arder y se consumen en pocos minutos y mueren. Pero esas combustiones también pueden afectar a objetos dentro del hogar, y además son fuegos muy pequeños que afectan a determinado objeto y no queman el resto de las superficies. Asimismo, los fenómenos relacionados con el agua son parecidos a lo que hemos hablado de la combustión espontánea, pero son emanaciones de agua que aparecen pues del techo o del suelo, pero sin que exista una rotura de una tubería o algo que justifique esa emanación de agua. Luego tenemos las presuntas apariciones espectrales, que se asocian más a la casa encantada, y las presuntas, también digo presuntas porque es todo presunto, proyecciones de los vivos, que se asocian más al fenómeno poltergeist. Después, por último, tenemos las demografías o otro tipo de marcas en la epidermis, ¿no? No sé si os ha ocurrido, bueno, a lo mejor ocurrido no, pero no sé si lo habéis oído, cuando vas a algún lugar y vuelves de ese lugar con arañazos, o hay las personas que están durmiendo y al día siguiente se despiertan con unas marcas como de garras o mordiscos, ese tipo de fenómeno hablamos. Los testigos. Claro, esto es la parte más importante en realidad de todo el fenómeno, porque sin los testigos no tendríamos absolutamente nada. Por mucho que la casa encantada esté ahí y tenga su propia vida, si nadie la habita, a nadie le importa, es decir, la casa no tiene vida. Necesita del concurso de alguien para o bien manifestarse, siendo una casa encantada, o bien, siendo un caso de poltergeist, que haya un vivo que active eso, y que suele ser en un hogar o en un centro de trabajo, etc. Pero en cualquier caso es el testigo, es decir, el único filtro que tenemos para los fenómenos, salvo cuando hay otro tipo de aportaciones más físicas que se pueden medir o que se pueden comprobar, siempre parte de un testimonio, ¿no? De alguien que te cuenta, oye, pues es que en mi casa o en tal lugar ocurre esto o aquello. Estas personas, pues la verdad es que lo pasan bastante mal. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas a lo largo del tiempo y lo pasan mal, porque tienen doble estigma. Por un lado está el fenómeno que les produce un miedo atroz, y por otro lado está el miedo a contarlo, porque puedas parecer o quedar ante otros como un desequilibrado, ¿no? Entonces esto hace que la persona pase por varias fases. Yo he detectado estas fases en el tiempo que llevo entrevistándome con personas que han vivido este tipo de fenómenos, y he llegado a la conclusión de que serían, por una parte, primero la negación. Cuando sucede algo raro en casa, bueno, de primeras, bueno, pues eso, intentar explicarlo, ¿no? Decir, bueno, esto no he oído esto, ¿no? O ese cuadro que tenía caído al suelo, pues habrá caído porque estaría mal clavado. Ese tipo de cosas que claro, si verdaderamente es así, es decir, si es un cuadro que está mal clavado, no te vuelve a pasar nada más. Si te has dejado una luz encendida y has sido tú, no te preocupes, que es muy raro que te vuelva a pasar. Lo malo es cuando te sigue pasando. Cuando te sigue pasando y tú, por mucho que quieras buscar una explicación para todo ello, dices que, hombre, qué de casualidades, vaya también, qué mala pata tengo. Si yo creo que la espita del gas la cerré y vaya, y ahora está abierta.
y al día siguiente también. Y esto ya estoy tan fatal de la cabeza, ¿no? Es decir, pues no sé qué es peor si tener fantasmas o tener Alzheimer, pero algo, es decir, que la persona empieza a dudar, ¿no? Es decir, de sí misma y de lo que le está pasando. Luego está la constatación. La constatación es un punto de inflexión importantísimo en estos casos, y es cuando la persona ocurre algo, sea lo que sea, que le hace ver que eso que ya no es una duda, que no se puede explicar por nada, una causa lógica aparente, y entonces o simplemente que ha presenciado algo en sus propias narices y ya no lo puede negar, o con varios testigos presentes. Y cuando llega la constatación, pues hay una fase en la que la persona empieza a sentirse angustiada por el miedo, ansiosa, y lo pasan fatal. Y si esto se prolonga mucho en el tiempo, pueden pasar dos cosas. Una, si se prolonga mucho, buscarán ayuda. Si se prolonga poco, pues no dará tiempo, ¿no? Pero si se busca ayuda, puede ocurrir que la ayuda sea acertada o sea desacertada. A veces es peor el remedio que la enfermedad. En cualquier caso, esas son las fases psicológicas por las que atraviesa una persona, un testigo, de una de estas características, de estos casos que venimos hablando. Bueno, algunos pensarán que el fenómeno que nos ocupa es un fenómeno moderno, que viene en base a el cine de terror, la literatura de terror, ese tipo de cosas que han fomentado que se hable de estos casos, que antes no sucedían y que, bueno, pues que son cosas de hoy, modernas. Y yo he querido mostraros un par de referencias históricas muy brevemente, que una es la primera referencia histórica, se considera como la primera carta o documento donde se habla sobre los fantasmas y sobre una presunta casa encantada, y es precisamente la carta, se titula así, la carta sobre los fantasmas, se ha llamado así, de Plinio el Joven, que bueno, pues este filósofo, abogado y escritor escribe una carta concretamente explicando a su amigo Lucio Licinio Sura, que era un senador romano de Tarraco, le pregunta en una carta su opinión sobre la existencia de los fantasmas. Y para él, pues un poco introducir el tema, dar y recabar su opinión, le cuenta un caso que a él mismo le han referido, que él mismo ha tenido conocimiento de él, y que viene aconteciendo en una casa ateniense en la que nadie quiere vivir, no la quieren alquilar, nadie la quiere comprar, porque supuestamente en ella mora un fantasma. Y cuando digo mora me refiero a que la gente que la alquila pues refiere que se oyen ruidos de cadenas, mimofonías de las que hablábamos antes, se escuchan golpes y en un momento determinado los ruidos de cadenas se van acercando y aparece un hombre mayor, muy delgado, muy hecho polvo, que se presenta y asusta a los moradores. Entonces el filósofo Atenodoro llega pues, a esta casa ateniense, está interesado en alquilarla, pero dice, no la alquile, por Dios, que mire lo que está pasando dentro. Entonces le cuentan toda la historia y él aún así, pues el desenlace es curioso, porque él decide que sí, que pues, yo lo voy a alquilar y sí, a ver si es verdad o no es verdad. La alquila y permanece en la casa durante la primera noche, intentando quedarse, o sea, estar despierto, escribiendo, para que lo que sea que venga no le pille durmiendo o esté su mente clara, no sea una ensoñación, etc. Y efectivamente, tal como le dicen, empieza a escuchar el ruido de cadenas y en un momento determinado empieza a presentarse esa figura del anciano que le hace una seña para que lo acompañe. Y él, con un par de narices, en vez de acompañarle, le dice que espere un momento, que quiere terminar lo que está escribiendo, pero el anciano le insiste en que venga con él. Y entonces lo sigue hasta un momento determinado, una parte de la casa, del jardín, y señala con insistencia allí hasta que desaparece. Al día siguiente, Atenodoro pues, dice, pues será que me está indicando algo, ¿no? O sea, blanco y en botella, y lo que hacen es excavar en esa zona, y ahí es donde se encuentran una serie de huesos humanos con unas cadenas, es decir, que había sido enterrado con las cadenas,
y que dan fe de que allí sucedió algo extraordinario y por tanto es el motivo por el que la casa teóricamente produce esa fenomenología, y que una vez que estos huesos se desentierran, al parecer los fenómenos decrecen y hasta finalmente desaparecen. Esa sería la primera referencia histórica que tenemos sobre los fantasmas y las casas encantadas. Y luego tenemos una referencia también en la vida de Cimone, de Plutarco. En este historiador, biógrafo y ensayista cuenta un caso bien diferente por su desenlace, pero también está relacionado con la casa encantada. En este caso nos habla de un suceso datado durante la primera dominación romana en Grecia y que afecta a un hombre llamado Damone, un malhechor, por cierto, que tenía aterrorizada a la comunidad que ejercía el robo y el pillaje, y entonces lo que deciden es engañarle, hacerle entrar en la ciudad, tenían desterrado, hacerle entrar en la ciudad, convertirlo en gimnasta, y cuando se está en un gimnasio lo están ungiendo y lo están poniendo los perfumes y lo están casi convirtiendo en un héroe, lo que hacen es que lo matan. Y a raíz de esa muerte, lo que describe el texto de Plutarco es que en la casa pues empiezan a escuchar ruidos y gritos aterradores, y que nadie quiere pasar ni por la zona, y que al final, como no encuentran una solución, terminan tapiando la casa, y en esa casa no vive nadie más durante mucho tiempo. Sí, es un desenlace bien distinto al anterior, pero es una referencia también muy precisa de lo que podría ser el presunto encantamiento, ¿no? Y ya sin más, vamos a conocer algunos casos, que yo imagino que a vosotros es lo que más os da como morbillo, ¿no? Pero bueno, son casos que yo directamente pues he tenido la oportunidad de conocer. Y vamos a hablar de un sitio que, bueno, pues los que seáis de Madrid podéis ir allí, podéis incluso entrar porque es un sitio de acceso. Los que no, podéis dar una vuelta si tenéis tiempo en estos días, pero es un restaurante que linda con lo que hoy son los cines Acteón, que están en el centro de Madrid, vamos al lado de la Gran Vía, y que en este lugar, antes de los cines, lo que había era unos almacenes que se conocían como almacenes Arias, que no sé si los habréis oído mencionar, aquí eran muy famosos, ¿no? Y bueno, aquí lo que vemos es un recorte de prensa donde señalado con una flecha una cosa que me llamó la atención, que asegura en ese momento Isidro Arias, tras un incendio, que dice: la fatalidad parece cebarse con nuestra empresa. Y en el artículo, si lo leéis en completo, veréis que se menciona incluso la palabra maldición. Bueno, antecedentes de este solar. Pues parece que es un edificio marcado por el fuego, y así lo he titulado en el libro, porque sufre 3 incendios pavorosos. El primero, cuando aún no era Almacenes Arias, era la iglesia parroquial de San Luis, y en ese momento, en marzo de 1936, se prende fuego por militantes del Frente Popular, y a consecuencia de esto pues fallecen 2 personas. Posteriormente se alzan los Almacenes Arias, pero el 21 de enero de 1964 se produce un segundo incendio que solamente causa daños materiales, pero que deja la estructura severamente dañada y tienen que reconstruir todo el edificio. Y posteriormente los Almacenes Arias vuelven a ser protagonistas de otro incendio, muchísimo peor, porque en septiembre del año 84 empieza un incendio, lo que parece una cosa que se puede más o menos controlar. El personal sale, los clientes salen, todo se lleva con bastante orden, pero cuando están los bomberos trabajando en la resolución del fuego, en uno de los sótanos se produce un derrumbe ya a altas horas de la madrugada, y 10 bomberos quedan atrapados y fallecen. Esta es una de las tragedias peores del Cuerpo de Bomberos de Madrid, con excepción
era la peor hasta ese momento. Ahora ya no es la peor, pero con excepción de los trabajos que tuvieron que acometer el 11M y también con la intervención que tuvieron que realizar cuando se produjo el fatídico accidente del avión de Spanair, en el que pues, fallecieron un montón de pasajeros, ¿no? Pero hasta ese momento era la peor tragedia. Añadir a esto, Clara, lo que tú nos comentaste el año pasado, que no lo sabíamos, y es que en esta sala precisamente reunieron todos los familiares del accidente de Spanair. Sí, bueno, yo no quería decirlo por si... Es una sala un poco curiosa. Por si era un poco sugestionable a algunas personas, pero en efecto, por la proximidad, esto es lo que tengo entendido, ¿no? Total, que en resumen, pues después de este último incendio, Almacenes Arias finaliza su actividad en esta zona y al final se construyen los cines Acteón, que podéis pasar, como digo, por ahí y observaréis que hay una placa que es de la ciudad de Madrid conmemorando, o sea, más que conmemorando, no es que conmemorar, pero dando un poco pues como homenaje a esos bomberos que fallecieron. El caso es que lo que nos ocupa no sucede ahí, sino en un edificio que linda pared con esos almacenes, antiguos almacenes Arias, y que bueno, pues me llega a través de una persona muy allegada que me dice que, bueno, pues es que el encargado le cuenta que es amigo suyo y le cuenta que le están pasando cosas allí, a él y a otros compañeros, y que, bueno, pues que están un poco asustados. Entonces, bueno, pues yo acudo allí con el investigador Nacho Ares, nos entrevistamos con el encargado. Esto es el local en 2004, tal como estaba en ese momento. Era un restaurante que en la parte superior pues había cenas, tipo comida americana, y en la parte inferior tenían una parte como de discoteca, de copas, etcétera. Entonces, claro, el encargado, precisamente por su actividad laboral, pues era de los que se iban los últimos. Entonces realizaba allí la caja y bueno, pues en esas horas de soledad, cuando ya el local estaba cerrado y tampoco había actividad, obviamente, en los cines, es cuando empieza a notar cosas raras, ¿no? Escucha una serie de voces, primero como infantiles, luego de mujer, como de ajetreo, de gran ajetreo. Luego también tiene una especie como de lo que llamo el efecto antena, que algunos seguramente os habrá pasado al entrar en un lugar o en una zona de un lugar, que notáis que los pelos de los brazos se os erizan y no sabéis por qué, y solamente os ocurre ahí y en 2 metros para allá no pasa. Pues eso es lo que llamo yo el efecto antena, y eso le ocurre a él en determinadas zonas del local, en esta parte de los sótanos, cuando él está haciendo caja, que tienen allí la oficina, y entonces, bueno, pues no lo pasa muy bien. El restaurante se había reformado hace poco, otra vez el elemento de las obras y las reformas, y bueno, pues durante las obras ya me contaban que habían tenido una serie de problemas, que les desaparecían las herramientas de sitio, que las cosas aparecían cambiadas, que a lo mejor hacían un arreglo un día y al día siguiente estaba deshecho, sería un poco tedioso. Y lo que os decía antes del aporte, ellos me comentaban que en una de las cajas de herramientas, un día les apareció algo que no era de ninguno de los trabajadores y que tampoco tenía mucho sentido en una caja de herramientas. Y es esto que he traído. Bueno, lo vais a poder ver aquí. Esta es otra vista del local. Sí, sí. ¿Podéis ir pasando? No lo paséis mucho. No, a ver si no terminamos la charla y están todavía pasando. Bueno, el caso es que es un... Bueno, podéis ver detalle en la foto, ¿eh? Es un cuchillo que no era de ninguno de los trabajadores, me decían, y que el encargado me decía que le daba un mal rollo que te mueres y que él no lo quería. Y dije, no, pues yo sí lo quiero, si no te importa, yo me lo quedo, ¿no? Entonces, hice unas averiguaciones para ver exactamente este cuchillo, de dónde podía proceder y qué antigüedad tenía, porque me da la impresión de que no era muy moderno. Y efectivamente, bueno, vi que veis no sé si, a ver, esto era un número de serie que tiene el cuchillo, y luego, como veis aquí, veis que pone Meneses, Madrid, y aquí hay un escudo, ¿vale?
Bueno, pues entonces el escudo no se veía muy bien, pero lo que sí que vi muy bien fue lo de Meneses. Y entonces me entero de que existe una empresa fundada en 1840 y que es una empresa de orfebrería que, bueno, pues que en 1875 consigue el título de sociedad proveedora de la Casa Real. Y que esta pieza, pues al ser una pieza numerada, pues se supone que viene de una colección o algo, pero no figura en sus actuales colecciones, de las que se pueden consultar incluso en su web. Entonces me pongo en contacto con Sol Meneses de la Casa Meneses y le mando unas fotos, con estas fotos que estáis viendo, del cuchillo, para que ella me pueda decir, a ver si me puede orientar de la antigüedad. Y ella me contesta, que sin saber nada de para qué era, claro, o sea, si le digo decir que era para esto, igual esta pobre mujer me dice que no, que no, pero bueno, el caso es que me comenta que este cuchillo está datado entre las décadas de 1920 y 1930, que el escudo grabado, que es el motivo por el que la pieza está numerada, desgraciadamente no se aprecia lo que es, o sea, no puede determinar a qué categoría pertenece, porque además ellos en aquella época fabricaban tanto para la Marina como para los ejércitos y como para organismos oficiales, incluida la Casa Real, ¿no? Y que es una pena porque si hubiéramos tenido esa información del escudo podría saber exactamente a qué correspondía. Pero, como digo, es una cosa un poco rara porque ese cuchillo aparecía un poco de la nada, ¿no? Otra de las cosas que ocurría, que me comentaba otro trabajador, era que se escuchaba el sonido de los barriles, como si alguien los moviera en la parte de abajo, los barriles de cerveza, que son un ruido muy característico, sabéis que es difícil de arrastrar un barril. Y claro, él bajaba corriendo a ver qué estaba pasando y no había nadie, y el ruido cesaba. Volvía a subir y otra vez el ruido de arrastre y veía que no había nadie. Entonces, claro, esto pues le asustaba. Y esto coincidía en los sótanos. Y concretamente, en esa pared que vemos al fondo, que es lo que linda con los cines, donde más se escuchaban voces y donde sucedían más las cosas. Entonces, bueno, pues después de contarnos todo esto, decidimos pasar una noche en el restaurante una vez que ya han cerrado. Nos vamos allí. Llevamos cámaras de vídeo, llevamos las grabadoras, bueno, realizamos nuestros barridos fotográficos, todo lo que podemos que esté en nuestra mano, que no es mucho en realidad. Y bueno, pues allí, entre otras cosas, obtenemos unas psicofonías en esta escalera, que como veis está cegada. ¿Probaría los superiores cuchillos que podéis un poco ágiles para que nos dé tiempo a todos hablar antes de que acabe Clara? Yo no creo que va a ser que no haya tiempo. Que vayan un poco ágiles para que todos puedan vernos. Bueno, el caso es que en el mismo local, esa noche, nosotros escuchamos unas toses que suenan varias veces y que son lo suficientemente llamativas, y hablo del año 2004, pues veo que muchas veces todas las cosas las solemos apuntar bien para no olvidar de los detalles, porque si no muchas de las cosas se perderían, ¿no? Y nos llamó la atención tanto a Nacho Ares como a mí, que las dejamos reflejadas en nuestros cuadernos, lo de las toses, ambos las oímos. Y posteriormente en esta escalera, como digo, pues realizamos varias pruebas psicofónicas en diferentes lugares, pero solamente salieron en esta escalera, y lo que se escucha es una voz que está a una velocidad, es decir, como si hablara a una velocidad mucho mayor, mucho más rápido que una voz normal. Gracias a Fermín Agustí, compañero en la cadena SER, conseguimos ralentizar la grabación, se escucha a una velocidad normal, y es una voz de mujer que dice: aquí estamos esperando. Después, seguido de ello, se escucha una respiración quejumbrosa y luego, como si alguien tomara aire, y dice otra voz: fuera. Claro, conociendo el pasado del edificio, lo que allí ocurrió, lo de las toses, las voces así un poco, respiración quejumbrosa, etcétera, y la palabra fuera encaja mucho con, no sé, con lo que puede ocurrir cuando alguien de repente pues ve que hay un incendio, ¿no? Fuera, que vayáis fuera, que salgáis. Y esto sería un poco en síntesis lo que yo decía este caso, que luego posteriormente el local ya no sé si se dedica a la misma actividad. Yo hace tiempo que no voy por ahí, pero lo de los cines, si pasáis delante, fijaros en la entrada, que veréis la placa que os digo. Bueno, y ahora voy a hablar de uno de mis casos favoritos de los últimos tiempos, que de hecho además no
No diré quién por si no quieren decirlo, pero aquí hay algunas personas que tienen que ver con este caso, hoy aquí, que han venido desde Barcelona, porque ya que esto sucedió en Arenys de Mar, en Barcelona, y en un lugar que se llama la Casa Xifré, que es este lugar que vemos en la imagen, un lugar bastante grande, con varias plantas, en el cual varios testigos y personal que trabajaba allí, o sea, pues ha tenido una serie de experiencias. Bueno, empezaré por el principio. La Casa Xifré fue construida por Josep Xifré y Casas, nacido en 1777. Cuando él cumple 21 años, decide hacer fortuna en América, entonces se marcha a La Habana, y entonces en La Habana pues se habla de actividades poco claras, de trata de esclavos, de una serie de actividades no muy bien vistas, la verdad, ni muy moralmente aceptables, donde hace gran fortuna. Con el tiempo, una vez que ha hecho esa fortuna, pues decide regresar a su lugar natal, construye este edificio, y él lo que quiere hacer es con el edificio fundar un hospital para la comunidad. Que esto puede ser muy altruista y suena muy bien, pero era una cosa muy común en la época entre las personas que hacían fortuna fuera o que no se terminaban de ganar el respeto de la comunidad, y lo que hacían era hacer obras benéficas y grandes cosas en pro de la comunidad para alcanzar la aceptación social. ¿Qué pasa? Que se construye el edificio, lo que hemos visto, pero no se llega a utilizar nunca como hospital, es decir, lo que él quería nunca acontece. Él fallece y entonces él está enterrado en la misma casa. Hay una especie de mausoleo con unas figuras arquitectónicas donde se le ve a él en efigie, y luego está la cripta, que vemos aquí como nos la abrieron para nosotros. Esa cripta no se abre normalmente al público, ni mucho menos, pero gracias al compañero Carlos Largo, de Cuarto Milenio, consiguió que se nos abriera, y las personas que en parte han contribuido a que eso sucediera, pues están aquí. Por eso decía que no diré quiénes son, pero que desde aquí mi gratitud, porque sé que bueno, pues estas cosas no siempre son fáciles cuando das con un organismo de este estilo oficial, ¿no? El caso es que debajo de la cripta vemos lo que está el ataúd de Josep Xifré, y es ahí donde está enterrado y donde ha estado siempre, hasta que sus restos fueron depositados 3 años después de su muerte, en 1859, y como decimos, han estado allí hasta que hubo su descanso eterno se vio perturbado debido a una riada que fue tan grande que hizo que el ataúd saliera flotando por la cripta. Entonces tuvieron que hacer una serie de reparaciones para poder dejarlo en su sitio. La Casa Xifré pertenece al ayuntamiento y sirvió en un tiempo como albergue, y hoy son oficinas municipales, y también pues, hay una parte que es el museo, que se puede ver. Algunos testimonios de personas que dicen que han pasado cosas ahí, el de Maribel, por ejemplo, regidora de Igualdad, que le sucedían cosas extrañas cuando iba a intentar abrir una puerta, las llaves no giraban, luego de repente la puerta se abría, había descensos de temperatura, notaba golpes, que hemos hablado antes, los famosos grabs, y otro técnico sanitario, Germán, le sucedió una situación similar, e incluso hay personas que hablan de presencia de sombras, de apariciones, ese tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que allí, digamos que se conoce un poco el tema, porque hay varios testigos de los que han trabajado allí que han vivido situaciones, pero el 12 de diciembre de 2010, Carlos Alberto, técnico de mantenimiento del ayuntamiento argentino para más señas, que llevaba poco tiempo residiendo en Barcelona, concretamente en Arenys de Mar, tiene que ir allí a realizar una reparación, precisamente por esa inundación de la que hemos hablado, que deja un poco la instalación eléctrica pues, fatal. Entonces este hombre acude con un compañero. Hay que decir que la Casa Xifré, aparte de lo que es la casa, tiene un túnel que podemos ver a la derecha de la imagen, un túnel bastante largo, más de 60 metros, que comunica la Casa Xifré con otro edificio que actualmente es una residencia de ancianos. ¿Qué pasa? Que la parte del túnel desde la Casa Xifré está cerrado. No se puede acceder desde la Casa Xifré, pero si vas a la residencia sí puedes acceder al túnel. Y en el túnel pues puedes verlo. Es decir, y es un lugar pues, bastante asfixiante, no hay
hay mala ventilación, no hay ventilación, vamos, de hecho, muy agobiante, muy angosto, muy mal rollo, sinceramente. Pero ya por claustrofobia, vamos, que tienes un poco de aprensión, pues mejor no bajar allí. Entonces, bueno, pues ocurre este incidente y entonces Carlos Alberto entra en el túnel con su compañero y Carlos Alberto desconoce absolutamente todo lo relacionado con la casa Xifré, esto que os he estado comentando, de lo que dicen la gente que ahí ocurre, etc. Su compañero sí que ha oído hablar alguna cosa. Entonces, cuando llegan al lugar y están empezando a trabajar en la instalación eléctrica, pues el suelo está un poco encharcado con agua y él pues tiene que... Hay unos cables que están pelados y tiene que intentar utilizar esos cables sin electrocutarse, para no o sea, trabajando con luz, digamos, con la luz para no dejar sin luz a los de la residencia. Entonces el compañero en ese momento le dice que uy, aquí hay muy poca luz, voy a buscar unas linternas, y se marcha, que luego sabremos que no se fue por eso. Eso es lo que a él le dijo. Entonces tenemos al testigo, a Carlos Alberto, solo en el túnel, en la parte final del túnel, casi que linda con la casa Xifré, esa parte que está cegada, cuando de entre la oscuridad quiere ver una especie de figura que se va acercando, una figura de hombre alta, y piensa que su compañero, lo primero que piensa, ya vienes con la luz, pero no le contesta. Él está en una posición incómoda, está agachado y está intentando, como digo, con los cables pelados, el suelo encharcado, y no, por su posición no se puede mover mucho. La luz está enfocándole a él, claro, si se mueve mucho, si suelta los cables se queda electrocutado. Total, que su posición es incómoda, la figura viene por detrás. Entonces, bueno, ya intenta como girarse y se da cuenta de lo que ve son los zapatos, y se da cuenta que son los zapatos como antiguos, como de otro siglo, pero no están viejos, sin embargo, están bastante nuevos. Y esos zapatos, pues va viendo poco a poco, lo poco que puede ver es que tienen unos pantalones de lana, que también parecen antiguos, pero que se ven nuevos, y ya pues piensa que es un anciano buscando una explicación lógica, parece que es un anciano de la residencia que se ha colado en el túnel y entonces le dice, oiga, ¿sabe que no puede estar aquí? No debe estar aquí, ¿por qué ha entrado? El hombre pues le dice que, o sea, no le contesta, o sea, otra vez vuelve a encontrarse con el silencio. Es que ya me ha hecho una señal de que me quedan 10 minutos, ya me ha agobiado. Sí, yo lo he dicho, porque es que se me enrollo mucho. Bueno, pues el caso es que cuando ya por fin intenta enfocar a esa figura, ve también que tiene un chaquetón 3/4, y cuando ya va a iluminar la cara por la posición, desaparece. No sabe cómo se explica cómo se puede haber atravesado el túnel entero, casi 60 metros en 2 segundos. No encuentra explicación, sale del túnel, le pregunta a las señoras que hay de la residencia. Al túnel se accede por la cocina de la residencia. Les pregunta, oye, ¿ha entrado aquí alguien mientras que estaba yo trabajando? Le dicen que no ha entrado nadie, está la puerta cerrada. No, es que me ha pasado esto, les comenta ingenuamente, pues se ha debido colar a alguien, no ha pasado esto, entonces claro, se le quedan así mirando y como que empiezan a asociar eso con la casa Xifré, con las cosas que allí suceden, y al salir su compañero le pregunta que si ha notado algo raro y empiezan a intercambiar y el compañero le dice que se ha ido porque le había parecido oír unos llantos de niña y que se había asustado y se había ido. Entonces el otro le cuenta pues, lo que ha pasado. Total, que al final la noticia se filtra y llega a oídos del alcalde. Ellos los invitan a un programa local de la radio de allí y es en este programa donde han accedido a una fotografía de Xifré, que es este señor, que cuando él lo ve se queda lívido, claro, porque se parece mucho por la vestimenta a lo que él ha visto, aunque la cara no llegó a ver facciones bien. Total, que nosotros estuvimos allí. Esto es el siguiente caso, no me voy a adelantar. Estuvimos allí realizando una serie de pruebas, fuimos con el propio testigo, fuimos con Manuel Martín Loeches, que es un especialista magnífico en todo neurocientífico y además profesor en la Complutense, donde él todo el tema del cerebro lo conoce muy bien, es uno de los máximos especialistas de este país. Acudimos también Carlos Largo, la investigadora Marta Envid, que fue un poco quien nos pone sobre la pista del caso, y allí realizamos una serie de pruebas. Entre otras, al testigo se le aplica un polígrafo, que no solamente sirve para los deluxe,
También sirve para este tipo de cosas, para ver si una persona realmente está sintiendo las emociones que dice que está sintiendo. No se trataría de ver si miente, porque sino de realmente si volver al lugar, que él no había vuelto a ese lugar desde que sucede su experiencia, le produce ese choque que él dice. Entonces se hacen unas pruebas de control en un sitio neutro y luego se le mete en el túnel. Y mientras se le mete en el túnel se le deja ahí solo, enfocando con una cámara como esa, pero con night shot, y con micrófonos y una serie de sensores de movimiento activados por si se mueve o alguien entra. Y lo curioso es que estando él en el otro lado del túnel y nosotros fuera en la cocina de la residencia, comunicados por walkie, Carlos Largo empieza a escuchar pasos. Yo no los oigo, sinceramente, y Manuel Martín Loeches tampoco. Dice, es que estoy oyendo pasos, y él está más cerca de la puerta que conduce al túnel. Es curioso porque este túnel tiene una extraña, por su disposición, se produce un juego de ecos muy raro. Es decir, a lo mejor lo que está ocurriendo en el otro lado del túnel se oye en la entrada y viceversa. Eso sí lo pudimos comprobar. Entonces él escucha los pasos, pero obviamente el testigo no sabe nada, está a 60 metros. Nos lo dice nosotros. Después, el testigo empieza cada vez que intenta hablar con nosotros, empiezan a saltar los sensores de movimiento, y llega un momento en el que él, sin saber nada de lo que Carlos está oyendo, le dice, pregunta por lo igual que lo oímos, que dice, ¿estáis por aquí andando? ¿Estáis por aquí andando? Le decimos que no, y entonces, bueno, pues este hombre pues está un poco nervioso, se ve que está intranquilo, y cuando termina la experiencia, un poco antes se vuelve a escuchar los pasos Carlos, nos acercamos a la puerta corriendo, pero no oímos nada, y el compañero de sonido, Marcos Macarro, que es el que está realizando las grabaciones en audio y en vídeo, que es súper escéptico, es de los del equipo que pues, es muy escéptico, dice que él también nos ha oído por los auriculares. Ya cuando entramos, hablamos con el testigo, empieza a llorar, se derrumba, y me dice, ha pasado miedo, porque él dice que estaba oyendo todo el rato pasos a su alrededor, y pregunta que si hemos sido nosotros. Claro, nosotros no hemos sido. Entonces, ¿qué explicación tiene esto? Pues no lo sé, porque teóricamente esos pasos se tendrían que haber grabado, ya que había una cámara con un micrófono, pero no se grabaron. La posible explicación que dio Manuel Martín Loeches, claro, como buen científico que es que a lo mejor se trató de una alucinación auditiva, pero qué curioso que dos personas que no están en contacto alucinen con lo mismo. Entonces ahí lo dejo para la reflexión. Y creo que nos queda muy poco tiempo para un último caso. 5 minutos y para preguntas luego, ¿no? Vale, bueno, pues brevemente este caso. Esto sucedió en el año 2014 en un colegio abandonado en la zona norte de Madrid, cuyo lugar no estoy autorizada a revelar por las implicaciones que tiene este sitio. Los testigos son, en este caso, una fotógrafa profesional, un joven que acudió al colegio con una amiga suya y la fotógrafa. Ellos lo que querían hacer era una denuncia de por qué este colegio estaba cerrado, de por qué no se estaban utilizando las instalaciones y había unas canchas de baloncesto, etcétera, que podían servir para la comunidad y que les parecía fatal que estuviera cerrado. Entonces la idea fue entrar para hacer esas fotos y denunciar la situación de abandono del centro. O sea, ellos no venían con ninguna intención de vamos a vivir una aventura de fenómenos extraños ni nada por el estilo. Como digo, esto ocurre el 6 de mayo de 2014 y allí, estando en ese lugar, notan como una puerta se les abre y se les cierra, pero es que llegan a oír ese ruido del picaporte y uno de los testigos ve una sombra por debajo del zócalo de la puerta. Y, por otra parte, sobre el lugar donde está el colegio hay una especie de pabellón que es un anfiteatro y desde abajo hay una puerta que lo comunica y se ve una puerta de cristal esmerilado y ahí ellos ven que esa puerta se abre y se cierra, pero no ven a nadie, es decir, nadie físico que pueda originar eso porque no se ve en el cristal esmerilado ninguna sombra. Luego toman una foto con una aparente figura que no pueden explicar, que es esta que vemos aquí no se va a ver muy bien, pero ellos se identifican con esto de aquí, como si fuera una niña, con el pelo así cortado a tazón, y entonces, bueno, como no lo pueden explicar en todo esto, pues se asustan y salen gritando, vaya.
Total, que visito el colegio varias veces, estuve como 4 veces en el sitio, y una de ellas fui con Javier Pérez Campos y realizamos una serie de pruebas y, entre otras, pues grabaciones de tipo psicofónico. Se grabaron muchas cosas, pero yo he traído una de las grabaciones. Bueno, estas son las dependencias del colegio. Lo que sí puedo deciros es que la foto no era ninguna figura paranormal, porque al intentar reproducir esa foto tirando disparos desde diferentes ángulos conseguimos reproducir la imagen, con lo cual no era nada paranormal, sino era una pareidolia. Como veis, el colegio fue abandonado precipitadamente, no se sabe bien qué pasó, y las instalaciones llevan ahí cerradas un montón de tiempo sin que nadie las haya utilizado. Se han intentado realizar varios proyectos y han fracasado para abrirlo con otras denominaciones, ¿no? Estas son imágenes tanto del anfiteatro, que es la parte superior que veis en la foto de la derecha, y de una foto tomada en la parte de la izquierda desde el propio anfiteatro. Y una de las grabaciones la realizamos en una aula que está por encima de eso, que es una aula que está en la zona norte, que el aula únicamente da a la cancha de baloncesto que pertenece al propio colegio, que está vallado. La grabación la realizamos por la noche y nosotros no oímos nada. O sea, tendríamos que haber oído lo que se grabó, porque son 45 segundos que los vamos a escuchar, si os parece bien, y si se puede. Y bueno, os anticipo que son unos gritos horribles, son gritos de niños. Podéis hacer una idea de, no sé si habrá ido bien en todas partes, en toda la sala, pero son, como digo, 45 segundos de gritos interrumpidos. Una cosa que sucede por la noche, a una hora que vamos para precisamente evitar cualquier perturbación en la zona. Allí, de hecho, el colegio está muy cerca de un descampado, no hay una pequeña barriada de viviendas, pero en total tranquilidad. Y esto es lo que obtuvimos, que no sabemos muy bien qué significa, pero que a mí es una de las grabaciones que más me ha impactado por el contenido emocional. Hay gente que me ha dicho que son gritos de alegría. Yo os aseguro que lo he escuchado muchas veces con auriculares y a mí esto de alegría no me parece. Es un poco extraño porque no sabemos qué ha pasado en ese colegio. Hemos estado intentando investigar la historia del lugar, sabemos que hubo un crimen en las puertas, pero que no tiene en principio que ver con la actividad del colegio, sino que fue circunstancial. Y hemos intentado hablar con algunas personas que estuvieron en ese colegio, porque algunas personas reconocieron el colegio y nos dijeron que era un sitio de mal rollo, pero no hemos conseguido averiguar exactamente qué pudo pasar ahí, si es que pasó algo. Es decir, que esas son una de las teorías, que estos lugares podrían estar presuntamente impregnados por cosas que han ocurrido en el pasado, por emociones muy fuertes que quedarían presuntamente, como digo, en ese lugar y que serían captadas por algún receptor, que en ese caso pues sería el morador de la vivienda o el trabajador que acude a ese centro de trabajo donde ocurre algo posteriormente, ¿no? Ya sí que me dicen que el final, así que me gustaría seguir, pero no... Si no, no podrás decir más libros ni nada. Claro, no, y tampoco me quiero comer el tiempo del siguiente ponente. No, hará 5 minutos de preguntas, eso sí, que hacemos siempre. Pero si alguien quiere preguntarle cosas a Clara... Hola, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta, entiendo que no da mucho tiempo a responderla. En el caso de que se produzca un fenómeno de estas características, ¿conviene intervenir de alguna manera? ¿La investigación puede alterar el fenómeno? ¿Puede agravarlo? ¿Qué se debería hacer? Bueno, de hecho en el libro hago un capítulo final de recomendaciones, de cosas que
que creo que pueden valer, o hay otras que intento decir que mejor no hacerlas, ¿no? Pues intervenir o no intervenir, pues es que depende del grado de ansiedad que padezcan las personas que viven en ese lugar o que tengan que acudir a ese lugar. Si el grado de ansiedad es muy alto, es que al final terminan interviniendo, sea de una forma u otra, buscan ayuda. Esa ayuda puede ser, como decía antes, acertada o desacertada. ¿Qué no hacer? Yo no acudiría pues a la bruja Lola, por poner un ejemplo, que me perdone la bruja Lola, que es un ejemplo de pues videntes que lo que te van a cobrar es pues, por hacer, dicen que han echado magia negra, que te han hecho un trabajo de magia negra, que ese lugar está embrujado y te quieren cobrar un dinero, ¿no? Pues yo me refiero a una intervención, por ejemplo, de que alguien realice una investigación. Por favor, ¿nos podría indicar el nombre del colegio y su ubicación? No, ya he comentado al principio que no puedo. No sé quién ha hecho la pregunta, pero no puedo. Sobre la investigación, decía, pues es que depende también de cómo se haga. Si se hace a veces es verdad que se pueden producir unas ciertas alteraciones en los días siguientes y pueden agravarse los fenómenos, es decir, pues sobre todo cuando el fenómeno es muy leve y de repente pues parece que se magnifica, ¿no? Pero cuando el fenómeno es muy fuerte es que no se tiene nada que perder. Y generalmente si las cosas se hacen bien, eso tiende a remitir muchas veces después de haber estado los investigadores. Clara, tenemos una pregunta aquí, ¿no? Ya, vale. No, vale. ¿Alguien más? Hola, Clara. Tenía una pregunta. Los raps y las mimofonías, cuando no eres testigo presencial, que se graban lo que es una sesión psicofónica, ¿se puede considerar como psicofonías o tiene otra consideración? No he entendido muy bien la pregunta, perdona. Cuando se produce un rap, una mimografía, y no somos testigos presenciales, o sea que estamos realizando la investigación y no lo oímos en directo, pero sí queda reflejado en las grabaciones, quiero saber si tiene otro nombre o bueno, se considera de otra forma. Los raps y mimofonías, la característica es que los escuchan en el lugar donde aparentemente existe el fenómeno, ¿no? Es verdad que a veces no se escuchan y sin embargo se graban. En ese caso se convierten en psicofonías, pero en realidad viene siendo parte de ese mismo fenómeno. En el caso del incendio de la iglesia del año 36, ¿se conoce la identidad de los dos fallecidos? Sí, está publicada. Está publicada en prensa. Si busca, ¿Se puede acceder a esa información? Si busca en prensa, yo no he dado los nombres por no, claro, por si acaso, sí. Pero si se busca en prensa ese año que he dado, esa fecha, y se busca por incendios, hemeroteca, por ejemplo, la hemeroteca de ABC, por ejemplo, que es muy antigua en cuanto a fechas, lo tiene. Y aparecen los nombres de los bomberos. Vale, gracias. ¿Fueron bomberos en la iglesia? Fueron bomberos. Vale, Sí. gracias. ¿Una última pregunta? Hola, buenas tardes. Yo te quería preguntar, en una cinta que grabé, por si había una psicofonía, salen muchos raps de cuando en cuando. ¿Qué significado es el rap exactamente? Porque son ruidos, rap, pero comunican algo. Bueno, no se sabe exactamente lo que son, es decir, se sabe que se producen, se sabe más o menos lo que he contado, que son generalmente en tandas de 3, otras veces no, yo tengo varios casos ya en los que no son tandas de 3, de 2 o de 1, o sueltos a lo largo de las grabaciones. ¿Qué significan? Pues significan lo mismo que un movimiento de un mueble, es que no lo sabemos. Es decir, me gustaría decirle algo más. Quizás son llamadas de atención para que la persona se dé cuenta de que en ese lugar pasa algo, ¿no? O sea, son golpes como llamadas. Pero eso es una teoría mía.